Estas personas son diferentes, dijo Valacia, agarrando el brazo de Tarro. Había estacionado en la cima de una colina, con vista a una vía de tránsito más pequeña que la que estaban viajando. Los haces de luz parpadeaban de un lado a otro, y los faros de varios vehículos terrestres brillaban en la penumbra. ¿En qué se diferencian?, preguntó Tarro, volviendo la cornisa y mirando cuesta abajo. Había docenas de personas reunidas alrededor de los vehículos terrestres. Uno de los vehículos estaba de costado, claramente destrozado, y parecían estar examinándolo. Están molestos, dijo Valacia. Había alguien atrapado dentro del vehículo terrestre destrozado, y la gente lo señalaba, agitaba los brazos y discutía. Algunos de ellos parecen estar llorando. Las cosas que encontramos en el depósito de combustible no eran así, ¿verdad? No habrían llorado ni discutido. Tarro respiró hondo. Su viaje a Salamina había sido en su mayor parte una pérdida de tiempo y combustible. La colmena estaba rodeada de monstruos. Incluso desde media milla de distancia habían visto que el lugar estaba sitiado. El pequeño consuelo era que había encontrado un par de respiradores y algo de munición para la escopeta en el cuartel del militarum abandonado. Ahora también llevaban placas de armadura antiaérea que probablemente harían que les dispararan como desertores si chocaban con algún soldado. Pero eso está abajo en la lista en los temores de Tarro. Estas personas se ven diferentes a las del depósito de combustible, admitió. Pero eso no significa que no intentarán matarnos. Nos estamos muriendo de todos modos. Podemos conducir por toda la provincia si quieres, pero algo acabará devorándonos, o moriremos de hambre, o nos ahogaremos en estos repugnantes vapores. Quiero decir, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vamos a hacer en realidad? Este combustible se acabará pronto. ¿Seguiremos caminando? Durante los últimos días, Tarro había sentido un dolor en el costado del pecho. Era como un calambre en lo profundo de sus costillas y se sentía terriblemente significativo. No se lo había mencionado a Valacia. ¿Qué sentido tenía darle otra de qué preocuparse? Pero tenía la terrible sensación de que algo se estaba pudriendo en su pecho, envenenado por el aire viciado. No pudo evitar imaginar lo que sucedería si de repente cayera muerto. Valacia estaría sola en este infierno. Miró a las figuras que discutían debajo. Al menos si bajaban con otra persona, ella no terminaría sola. Él asintió. Bajemos. Ella lo miró fijamente. ¿En realidad? Volví a estudiar al grupo. Algunas de las personas tenían armas y todos cargaban bolsas de comida y equipo. Parece que saben lo que hacen. Él agarró su mano. ¿Debemos? Ella asintió y se alejaron de la pendiente, subiendo de nuevo al vehículo terrestre y arrancando el motor. Condujeron lentamente por la vía de tránsito. Valacia tenía la escopeta en las manos, pero la mantuvo fuera de la vista y Tarro intentó conducir de una forma que no pareciera amenazadora. La gente reunida alrededor del coche destrozado retrocedió. Algunos de ellos sostenían pistolas y cuchillos, pero nadie levantó un arma cuando Tarro y Valacia se acercaron. Simplemente se dispersaron y esperaron en silencio. Mientras se acercaba, Tarro empezó a relajarse. Parecían gente normal, trabajadores agrícolas por el aspecto de ellos, al igual que él. Parecían asustados y cautelosos, y algunos de ellos estaban heridos, pero tenían ojos normales, llenos de emoción, y ninguno de ellos tenía las frentes rugosas y mutadas que había visto en el depósito de combustible. «Somos del complejo agrícola de Betzar», gritó. «Intentamos ir a Salamina, pero allí fue aún peor». «¿Estás armado?», respondió uno de los hombres. Era corpulento y se estaba quedando calvo, con un rostro macizo y de aspecto severo. «Sí», respondió Valacia, manteniendo la escopeta fuera de la vista en su regazo. «Inteligente». El hombre sostenía una pistola. Jugó con él por un momento pensando, luego asintió y se lo guardó en el cinturón, haciéndoles un gesto para que se acercaran. «No tenemos comida de sobra o armas de repuesto, así que no preguntes». Tarro se acercó y aparcó. Luego él y Valacia se quedaron quietos mientras la gente comenzaba a reunirse lentamente a su alrededor, mirándolos con curiosidad.
Algunos del grupo usaban respiradores que oscurecían sus rostros, pero otros eran visibles y todos se veían terribles. Su piel era gris y supuraba y sus expresiones estaban adoloridas. La mayoría de ellos tosieron cuando se acercaron y el sonido era horrible de escuchar, un traqueteo profundo y líquido que terminaba en una respiración jadeante. Las esperanzas de Tarro se hundieron cuando vio que estas personas tenían peor aspecto que él y Valacia. Pero había algo en la expresión severa del hombre que lo intrigaba. Una mirada de determinación. ¿A dónde te diriges?, preguntó. ¿A Sarax? El hombre rió amargadamente. Allá es peor que aquí. Todos los enjambres se están congregando en la fortaleza. Se inclinó tanto que Tarro pudo oír el cascabeleo en su garganta. Todo esto se debe a los extranjeros. ¿Sabía usted que...? Sus palabras goteaban bilis. Los enjambres solo vinieron aquí por los ultramarines. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Valacia, agarrando el brazo de Tarro. Bueno, no hace falta ser un genio para resolverlo. Todos los enjambres se han dirigido directamente a Sarax. Incluso los que han golpeado Salamina se dirigían a la fortaleza. Y no es solo eso. Veníamos del Puerto Dura y antes de irnos hablé con uno de los milicianos locales. ¿Sabes lo que me dijo? El hombre estaba ahora con la cara roja de ira. Me dijo que los ultramarines tenían una larga historia con estas criaturas. Tiránidos lo llamaban. Y han estado en guerra con ellos durante siglos. Son viejos enemigos. Aparentemente los ultramarines han expulsado a los tiránidos de docenas de mundos y ahora los tiránidos quieren venganza. Por eso siguieron a los ultramarines hasta aquí. Saludó al cielo torturado. Los extraterrestres trajeron todo esto sobre nuestras cabezas. Todas las muertes se deben a ellos. Tarro había oído todo tipo de historias y trató a esta con la misma circunspección que las demás, pero no tenía ningún deseo de iniciar una discusión con una multitud armada. ¿A dónde vas entonces?, él dijo. El hombre vaciló y luego se encogió de hombros. Será mejor que lo sepas y te unirás a nosotros. ¿Te unirás a nosotros? Tarro miró a Valacia y ella asintió. Si nos acepta, dijo Tarro, saliendo del vehículo terrestre y se dieron la mano e intercambiaron nombres. El hombre se llamaba Jebel. Nos vamos a la química de Uxama. ¿Has escuchado de ellos? Sí, pero no hay nada allí. Fueron abandonados hace años. Una especie de guerra territorial, pandillas rivales, el lugar fue cerrado. Hay algo allí. Los ojos de Jabel brillaron y Tarro sintió una corriente de excitación inundaba al grupo. Tolofón aquí es un ingeniero. Saludó a un anciano en la parte trasera del grupo. Parecía medio muerto, apoyado en alguien y mirando al suelo, con la baba colgando de su máscara de oxígeno. Está luchando por pronunciar sus palabras ahora, pero cuando lo encontramos por primera vez, todavía podía hablar. Y nos dijo que hizo un trabajo en la química hace años, trabajó en secreto, salió de allí por un chivatazo, escuchó que los ingenieros serían asesinados una vez que el trabajo estuviera terminado. ¿Y sabes lo que estaba construyendo? Tarro negó con la cabeza, y Valacia lo agarró del brazo con más fuerza. Estaba construyendo un hangar secreto, un lugar donde un señor del crimen iba a esconder transbordadores de carga, el tipo de transbordadores de carga que no aparecen en ninguna lista de manifiestos, si sabes a lo que me refiero. El hangar está bajo tierra, oculto en las raíces del viejo mundo, pero Tolofón sabe cómo entrar. Tarro miró al ingeniero, pero ¿cómo puede decirte si es él, si no puede hablar? Todavía puedes mostrarnos, ¿no?, dijo Jabel mirando al ingeniero. Tolofón siguió mirando al suelo, pero asintió levemente. Entonces, ¿por qué te detuviste?, preguntó Valacia, mirando hacia el vehículo terrestre destrozado. El hombre parecía dolido. No vamos a parar. Hubo un gruñido de desacuerdo por parte de algunos de los demás, y Tarro se dio cuenta de que esa era la fuente de la discusión que había visto desde lo alto de la cresta. Jabel les hizo señas de que se acercaran al vehículo accidentado y Tarro vio el problema. Había una mujer joven atrapada entre los escombros vestida con un mono empapado de sangre. Apenas estaba consciente y la sangre fluía en un corte ancho en su frente. No podemos moverla y no podemos mover el vehículo terrestre, dijo Jabel. Algunos de los otros comenzaron a discutir de nuevo, pero él los miró hasta que se quedaron en silencio. ¿Cómo se llama?, preguntó Valacia, cayendo de rodillas al costado del vehículo terrestre. Jabel vaciló, pareciendo enojado por la pregunta.
Ábula, dijo finalmente, pero no miró a la mujer. Se volvió hacia Tarro enfadado de nuevo. Ya llevamos demasiado tiempo aquí, ¿lo entiendes? Hizo un gesto hacia la vía de tránsito. Ya has visto lo que sucede a cualquiera que se quede aquí. Miró hacia la oscuridad. Somos visibles. Me sorprende que los enjambres no hayan llegado ya. ¿Pero tienes alguna herramienta para cortar?, preguntó Valacia, sonando desesperada. No puedes dejarla aquí así. Podríamos pasar horas, gritó Yabel. Luego respiró hondo y habló con una voz más tranquila. Podríamos pasar horas tratando de sacarla, y no tenemos horario. Los tiránidos estarán aquí en cualquier momento. Miró al resto del grupo, y todos ustedes lo saben. La mayoría de la gente miró hacia otro lado y ninguno de ellos ofreció ningún argumento. No podemos dejarla, susurró Valacia. Yabel miró a ella y a Tarro, sacudiendo la cabeza. La ira había desaparecido de su voz y ahora sonaba entumecido. Puedes venir con nosotros a Uxama si quieres, o puedes quedarte aquí hasta que... Saludó al cielo, pero nos vamos ahora. Y cuando entremos a ese hangar, saldremos de este planeta. Tengo un piloto, estamos haciendo esto para salir. Pero si te quedas aquí, cambias de opinión. No esperes encontrarnos esperándote en Uxama. Tenemos una oportunidad y la tomaremos en el momento en que lleguemos a ese hangar. Valacia miró a Tarro. No voy a dejarla. Tarro pudo ver la pasión ardiendo en los ojos de Yebel. El hombre estaba completamente decidido. Iba a dejar el planeta. Iba a escapar. Nada podía detenerlo. Amaba la imagen. Se imaginó a sí mismo en una lanzadera, viendo cómo el mundo se encogía debajo de él mientras se elevaba hacia el vacío. Luego dejó ir la imagen. Se sentó pesadamente junto a Valacia y le tomó la mano. Yebel parecía a punto de decir algo enojado, pero finalmente suspiró y asintió. Pensó por un momento mirando de Tarro a Valacia. La ira y la piedad lucharon en sus ojos. Luego sacó la pistola automática de su cinturón y se la entregó a Tarro. Utiliza esta. Su voz era quebradiza, como mejor te parezca. Luego se alejó y los demás lo siguieron, subiendo a sus vehículos terrestres en un silencio sombrío, antes de encender los motores y salir rugiendo por la vía de tránsito. Las luces permanecieron visibles durante mucho tiempo, y Tarro luchó por ver cómo se alejaban.